Bueno, otro capítulo más de Reinventados, Noé. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ansiosa. Hoy acá con una colega amiga, que yo tengo la duda, está Yani por un lado, pero después el nombre formal, María Cristina Chirkov. Así que arrancamos por ahí el momento de presentarte también. Bueno. ¿Cómo es esto, lo de Yani? ¿O cómo te llamamos durante la coloquial charla? Yani. Bueno, igualmente para trabajo y todo eso, María Cristina, porque es lo que figura en el documento y ya me ha pasado que lo tenía antes, mucho tiempo atrás, en el contestador. Te comunicaste con Yani, me llamaban de un trabajo y me decían, no la puedo contactar. ¿Y Yani cómo se creó como nombre? Mi madre me tuvo muy de joven, así que bueno, viene por ahí el lado, puso el nombre más mi abuela para que me identifiquen, salieron todos esos papeles así, mira, y al momento de cambiarlo ya pasó. Bueno, genial. Bueno, ¿vamos entonces? Sí, contémosle un poco a la gente de qué se trata, ¿no? Esta entrevista. Si bien no es un Reinventados porque todavía no está, pero está en la transición. Está bueno. Hay diferentes formas, ¿no? De pasar de reinventarse. Y en este caso, ella, bueno, ahora nos va a contar, pero optó primero por dejar su trabajo, ¿no? Que ya estaba cansada, bueno, nos va a contar bien, y empezar, ¿no? A habitar el vacío, la incertidumbre y el encontrarse. Quizá como mucho, así que vamos con repreguntas, pero en principio contanos un poquito porque estás en la transición de ella. Me animé a soltar y abrazando qué o en el medio de algo, de un puente de algo, ¿no? Así que, ¿dónde estamos? Ahí también, es como un poco organizarse. Bueno, yo arranqué, terminé el secundario, tuve ciertos trabajos, de carreras también de publicidad, después un poco de indumentaria, un poco terminé haciendo... ¿cómo se llama? Pasantías para una central de medios que trabajaba para Unilever, después bueno en Clarín y después hubo una opción de entrar en un banco que en ese entonces era HSBC como contratada, y si bien no era un poco de lo que yo venía estudiando, estar contratada y ser bancaria significaba en ese entonces. ¿En qué área en el banco? En el área de collection, que era la parte como de cobranzas, telecobranzas. Todo lo que sea recupero, planes de pago. Bueno, así estuve, trabajaba de martes a sábado, así que tenía los lunes libre. Y eran 8, en ese entonces eran 8 o 7 horas. Después se fue modificando por un tema de que no se puede tener mucho tiempo los oídos... ocupados telefónicamente, entonces tenías que cada 3 horas o ir cambiándote, más que nada por el tema de audición. Bueno, primero se llamaba el cliente, se preguntaba por qué, le contábamos. El speech era: mi nombre es María Cristina Chirkov, estoy hablando del banco de HSBC, es para informarte que estamos observando una mora en tal y tal producto, sabiendo más o menos... que nos dé una promesa de pago o cuál es el motivo, si había una mora un poco más atrasada, se salía a hacer un plan de pagos. Bueno, así estuve un tiempo. Los sábados, como había menos gente, como que acaparé un poco la coordinación en un momento. Y después hubieron situaciones de poder quizás ser como supervisora, pero bueno, en ese entonces no quedé, así que dije, me voy para otra área. La otra área era refinancing. Refinancing ya era para morosos con más deuda. Entonces venían personalmente, se le hacía una refinanciación o una reestructuración y se le hacía un plan de pagos. Bien. ¿Y ese trabajo ya te gustaba? O sea, empezaste... Sí, digamos que me sentí que era práctico, no me costaba, me interesaba, iba con ganas... Así que bueno, en ese entonces estuvo todo como bien. Después en refinancing me agoté un poco, pero porque bueno, nada, ahí no era que colgabas la vincha, quizás te quedabas y en eso de querer hacer más, quizás te terminabas quedando más horas, ad honorem en ese momento, porque no se pagaban horas extras. Y bueno, nada, es como que dije, bueno, hay una vida también. Así que bueno, pedí un cambio que si bien no significaba mucho de sueldo, porque era en vez de horizontal, ¿cómo se dice? Perdón, vertical. Crecimiento en vez de vertical, horizontal. Claro, en vez de vertical, horizontal. Ajá, sí. Por haber quedado en el posting te incrementaban un poquitito, pero no hacía la diferencia. Y era totalmente en otra área, porque era una área más comercial, era todas las ventas que hacían telefónicamente. Analizábamos y autorizábamos o no. ¿Qué pasa? Era del papel.
O sea, era toda documentación y si faltaba una firma se tenía que enviar todo de nuevo por correo, tenías que verificar que la firma sea real del cliente. Bueno, así que, que los productos que se decían telefónicamente también era lo que se le estaba presentando para que firmen. Así que bueno, ahí sí estuvimos bastante hasta el último tiempo casi, que después pasamos toda la parte digital que ya se enviaba por mail con la contraseña. No nos interesa mucho investigar los puentes que hace la persona, ¿no? Este primer puente, en base a lo que vos estudiaste, es más ligado a publicidad y todo eso, y pasarte al tema del banco, a un área de, si querés, muy ligado a lo financiero, ¿no? Claro. Cobranzas, después refinanciación y demás. ¿Qué encontraste como estímulo? Es decir, me cambio algo, que quizá me empieza, tengo que aprender como de nuevo, no vengo de este palo, este equilibrio entre lo que estudié y de lo que laburo. ¿Qué fue? Si recuerdas, si vamos a ese momento. Primero fui en el secundario, hice comercial, así que, digamos, estaba un poco en tema. Pero bueno, creo que es la parte también, acá me voy para lo holístico, que me va llamando la atención, de lo geminiano, de estar aprendiendo y conociendo y sabiendo un poco de todo. Así que sí, y aparte interactuaba con la gente, bastante sociable en ese sentido. Así que bueno, me fui quedando. ¿Y qué pasó también? Dato. En vez de 7 horas y media, 8, se llevó a 6 horas el trabajo. Entonces, bien, tenía un buen sueldo y a la vez me dejaba tiempo para empezar a hacer cursos, para hacer todas las cosas, o la parte de autoconocimiento, de conocimiento recreativo para mí. Digamos, esa era la parte linda del trabajo, digamos. Claro, como que ahí te empezás a decir, bueno, pero tampoco es tantas horas, empezás como ahí a negociar, y eso es donde después entras en un área de confort bastante complicado de salir. Digo esto porque a veces no hay gente que, bueno, que no siente que está en un trabajo ideal, pero tiene un formato de trabajo que le da un tiempo y le da sostén a sus reales sueños, hobbies o intereses, que también es parte de la vida, ¿no? Y una de las dos cosas a veces, ¿no? Sí, yo creo que pasó por ahí. Sí, totalmente. Y bueno, después nos agarró la pandemia. Con la pandemia las ventas se frenaron. Al frenarse las ventas, nos reinventamos un poco en las áreas y nos fuimos para la parte de como si fuera contact center, que es el contacto con el cliente, pero a través de mails. Entonces también, quizás desde lo comercial, desde las cobranzas y todo, tenías que aprender de todo. Desde cómo se desbloquea un PIN, desde tipo hablar con el correo para que se envíen las tarjetas acá. Entonces es como que fue pero de nuevo volver quizás al inicio, a objetivos, a que te estén diciendo cuánto hace que no contestas un mail, qué estás haciendo, porque tampoco se visualizaba, porque empezó el home office. Y ahí yo la verdad no la pasé bien. No la pasé bien, pero porque bueno, a mí me gustaba ir a la oficina, pero ya las normas se habían modificado, y el volver al objetivo. Que quizás yo sé que trabajo, sé que no me achico ni abajo del agua, pero bueno, quizás con mis tiempos que para ese sector no iban. Claro. Entonces ahí pandemia, pospandemia, ¿cómo sigue el ahí empecé a pasarla mal. La verdad que no tenía muy buena relación en ese entonces con mi supervisora. Yo siempre diplomáticamente correcta, pero bueno, no la estaba pasando mal. Ya era bastante rechazo. Y bueno, podemos decir, claro, podemos decir que ese momento es ese momento como que fue que dijiste, bueno, esto ya no es para mí. Constelé, dije, ¿qué está pasando? Yo ya acá no estoy cómoda. ¿Por qué me tengo que soportar estas cosas o estas formas? Uno por miedo a veces también es como que, mira, si contesto y si pongo un límite y me quedo sin, ¿y qué va a pasar? Y bueno, a veces la vida se va causando y va tomando decisiones que vos ya querías tomar hace tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó a tomar esa decisión? Y creo que los últimos 2 años no la pasé bien. Sí. ¿Estos últimos 2 hablas? Sí. 2024, 2023, post-pandemia, estos últimos. Post-pandemia, bueno, traté de adecuarme, traté de dar lo mejor de mí, pero lo mejor de mí tampoco alcanzaba para el sector en ese entonces, por un tema de objetivos, y así que bueno, no. Y podemos hacer doble clic ahí. Recién dijiste, a veces uno toma la decisión porque tiene miedo a cambiar, porque está esto, pero a veces dijiste como el universo de la vida te va dando señales. ¿Qué señales? Porque a veces hay personas en la misma situación que vos. ¿Qué señales fuiste viendo? Porque a veces uno tarda mucho en escuchar, che, te mandé 7 salvavidas y no me escuchaste ninguno todavía. No me ayudaste, viste que hay un chiste respecto a eso. Que Dios no me ayudó, te mandé 7 señales. Claro. No, pero ¿qué recordás como señales? Uy, debe ir por acá entonces, aunque me dé miedito. Bueno, primero el malestar o cómo la estaba pasando,
hizo que intensifique mi terapia, que busque terapias alternativas, más desde el lado holístico. Conocí lo que son las constelaciones familiares, empecé a ir a talleres. Entonces ahí también empezás a trabajar un poco y a entender que si no estás bien tampoco en lo profesional o algo, viene por otro lado, que también era algo personal que estuve tratando, que a veces el padre o la figura paterna te da la formación, y yo estaba con muchos temas en relación a eso. Entonces empecé como a ir al hueso y a trabajarlo, y lo constelé y de repente fue, claro, qué interesante. ¿qué está pasando acá? Uh-huh. Esto hay que sanarlo. Y bueno, no sé si la gente conoce de constelaciones, pero es como que hay todo un movimiento energético desde el lado almático que va acomodando y tomando un poco de decisiones, o de repente cosas que no se daban se empiezan a destrabar. Así que eso fue. Después también temas de salud, de humor. Claro, me río, yo no. Sí, entonces es como que yo no soy esto. Claro. Y cuesta porque tenés que pagar las cosas a fin de mes, tenés que, no sé, la obra social, quizás hacer sostén de parte de familia. Entonces es como decir, pero yo no me puedo tomar el palo, o decir, tomar este salto al vacío, porque parece que no saber qué hacer o no hacer nada está mal también. Uh-huh. Y a veces, bueno, yo ahora que lo estoy transitando, me costó y me está costando horrores. Ahora nos metemos en eso, ¿no? Íbamos, pero sí. De lo que contaste de antes, para que no pase desapercibido y un poco meterle cámara lenta, el primero que se fue diluyendo tu identidad, esto no soy yo, estás diciendo, y es fuerte. Digo para aquel que está ahí pensando, che, este ya no soy yo, y por sostener un laburo, que me puedo estar mucho, poco, nada, pero me paga las cuentas, dejo de ser yo fuerte, ¿no? Porque si uno deja de ser uno... es que es un montón. ¿Quién empiezo a ser? Es un montón, y aparte... Quizás lo hablas con gente amiga, con familia o algo, y cada uno te va a dar una opinión, también desde uno, ¿viste? Desde su historia. Y la que la estaba pasando mal era yo. Total. Pero bueno, ahí es laburar el amor propio, el decir, hay un montón de posibilidades, o podés reinventarte, o podés decir, no sé, voy a hacer un parate. Y también aclaro que la vida me llevó a hacer un retiro voluntario después de casi 20 años. No es que me iba sin nada, me iba con un colchón. Está bien, pero te da una sí, pero bueno, nada, Matrix. Es como que vos todo el tiempo decís, sí, ese colchón se gasta. Claro, tengo que hacer algo. Claro, ¿no? Entonces ahí es cuando decís, bueno, pará, y al otro día que me suena el despertador, claro, ¿qué hago? Tengo que seguir generando. Y ahora te encontrás en ese otro día, ¿no? Claro. Como, digamos. ¿Y cómo lo habitás? ¿Cómo te sentís? Mira, la decisión, o sea... Te cuento un poco cómo pasó. ¿Tiene fecha? Está bueno ponerle hitos simbólicos. ¿Tiene una fecha exacta que decís como 9 de julio del...? Sí, fue el 13 de mayo del 2025, un martes 13, el único martes 13 del año. ¿Y qué pasó? La sumatoria de eso me da un 9, que era un fin de ciclos. Estoy muy conectada ahora con todo, como que todo eso me abruma y me da tranquilidad también. Así que... ¿Hoy qué día es? Hoy es un viernes 13. ¡Qué loco! Un mes exacto. Que suma 1, que es el inicio. Así que... Mira. Sí, muy loco. Así que bueno, nada. Con eso fue... Me fui de vacaciones, se adelantaron las fechas de poder pedir el retiro. Y dije, bueno, nada, espero. Habían 2 puertas. En uno te daban un poco más de plata y en el otro menos. O podías seguir en la nueva empresa que había comprado HSBC, que es el Banco Galicia. Estábamos como Galicia más en el último momento. Pero bueno, nada, primero era, yo sigo. Y después te das cuenta que también estás un poco fuera del mercado por edad, por la actualidad de los sistemas y todo. Y que la verdad que cuando vino el Banco Galicia a ver nuestro sector, éramos bastante gerontes para ellos, porque eran todos pibes como mucho más jóvenes, que nos contaban, y tipo en el edificio tipo iban con la patineta, con el monopatín, de zapatillas. Yo siempre estaba de camisita, de giletos. Y bueno, también fue como, wow, ¿qué está pasando? Uh-huh. Y bueno, tomé la decisión, dije, toco el botón, el 13 de mayo firmé. Y, a ver, cuando decidí tomar la decisión fue en febrero.
Y claro, estaba la gente que se quedaba, la gente que se iba, mucha incertidumbre, qué iba a pasar, qué no va a pasar. Hay puestos de trabajo para todos los que nos quedamos, no el sindicato que venía a hablarnos. Y yo dije, bueno, basta. Dije, pido el número y si me cierra el número, ya está. Cierro los ojos y basta. Y bueno, y fue un poco así. Pero bueno, en ese tomar la decisión y tocar el botón y todo, pasé a no dormir, ansiedad. Bueno, el 13 firmo y el 13 caigo más o menos como 3 días. Justo fue la tormenta que tuvimos, que fueron 3 días que no salí de casa, de tapada así, diciendo, ¿qué? Pero bueno, y con el pasar de los días, de repente dije, bueno, a ver, me voy a poner a hacer cositas pequeñas, a conectar de nuevo conmigo, ya sea alimentos, gimnasio, médicos, cosas que con el tiempo quizás en el banco tenías que pedir permiso y entre que estaba medio incómoda, mirá si voy a pedir, justo me lo dan para ese horario, claro, bueno. Como que empezaste a reencontrarte de nuevo. Claro, así que nada, también abrir la ventana, ver que hay sol, que se puede, pero me tomé el tiempo de no hacerlo obligada, sino de sentirlo realmente, no desde tanta mente. Y ahora estoy media que no paro. Así que sí. ¿Qué estás haciendo? Bueno, me puse en la formación de constelación que me abrió mucho y me ayudó mucho. Estoy con eso, estoy con cursos de tarot, estoy con un curso de barista. Bueno, también me tuve que meter en todo lo que es inversiones y cosas así como para ver, de manejar, que no entiendo mucho, pero vas aprendiendo, que decís, wow. Y te das cuenta que también se puede, se puede. Y bueno, nada, también ahora me estoy metiendo como en una parte media gastronómica, buscando un local para asociarme con mi cuñado, así que también vengo justo de ver un local, de ver todo lo que tiene que tener un local gastronómico, de tipo cuántas mesas, cuánto se puede hacer, que esto, que lo otro, que los menús, que otro universo que me tiene entretenida. No sé si es mi vocación, porque mi vocación creo que va por lo holístico, pero en el mientras tanto me tiene activa y como entretenida con eso. Yo quería volver a un tema que comentaste hace pocos minutos, que era esto de que quizá el tema para resolverlo ahora, bueno, cambio de laburo, porque estoy descontento lo que fuera y vos fuiste como las causas raíces, ¿no? Che, ¿qué me pasa con el trabajo? Hablaste de que constelé, estaba ligado a lo de papá. ¿Qué es esto de las causas raíces? ¿Qué fue lo que viste que te dijo, che, la cosa no va para acá? Porque al final del día eso te dio una visibilidad mucho más panorámica, ¿no? Y fuiste a la causa raíz y no te quedaste en el síntoma. ¿Qué puedes decir de esa información? Sin ser indiscreta de lo que te llevaste a nivel personal, pero bueno, así, che, sané, suena medio simple, bueno, sané, voy a un lugar, constelo, aprieto un botón, ¿qué onda? Más allá es porque la gente googlee qué es constelar, pero ¿qué significa eso que te abrió todo un abanico para...? Y mira, o sea, lo que pasa es que también me pasaron cosas personales en ese momento que te hacen replantearte un poco la vida. Justamente el tema laboral y todo yo lo linkeé con mi papá y justo mi papá falleció. Entonces es como que wow, en ese entonces es... ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Qué hago? Aparte que, bueno, nada, vengo como de una familia tradicional, mamá, papá, 3 hermanas, todas éramos devotas de mi papá, y fue, wow, el pilar, ¿qué pasó? Y bueno, dije, chau. Y todo esto también era como que yo lo estaba sufriendo, tipo medio como duelo también. Fue medio de la mano y fue trabajando, acomodándome, aparte con las lealtades que vos tenés, que traes, ¿no? Mi papá era... ¿Cómo? Si sos bancaria, te tenés que jubilar en el banco. Claro. Entonces era, ¿cómo yo no puedo? Lo soñé, le decía, iba y le decía, papá, mira, tomé una decisión, por favor, te pido. O sea, claro, a ese nivel. Y el día anterior a ir a firmar, venía casi sin dormir, tenía sueños en relación al paso que iba a dar, mucha información, me levantaba y hablaba con un chat GPT, que ahora... Sí. Decía, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede invertir? ¿Qué puedo...? Bueno, y a la vez, gente que te habla, más los medios. Dije, ay, no. Sí. Yo no sufro de dolor de cabeza, pero ¿qué hago acá? Todo. Y lo que hice fue, me prendí un saumerio, me hice una meditación, me metí en la ducha y me metí abajo del agua al silencio, a decir, para la cabeza. Bien. ¿Y qué estás... A ver, esta pregunta, mucha gente le puede estar pasando lo mismo, y me incluyo cuando te hago la pregunta, que lo he hecho. A veces por no bancarme el silencio de parar la pelota, ya tuviste el poder para parar la pelota y el valor, rápidamente uno tal vez
para no escuchar ese silencio a veces aturdo e incómoda, se llena de actividades, ¿no? Sí. Y estás en varias cosas y entretenida. Entonces la pregunta es, ¿cómo te imaginas el para adelante? ¿Qué dice tu sentir, los momentos que podés parar y conectar con el corazón entre actividades que me meto porque me sirven para multiplicar guita y pagar las cuentas versus, che, lo mío va... Vos ya hoy te contestaste a vos misma por dónde va lo tuyo. Va por lo holístico. ¿Cómo monetizamos mañana entonces todo ese mundo que ya te mueve el corazón, las arterias y todo? ¿Cómo te imaginas eso en el mediano plazo? Sí, igual, a ver, recién, bueno, justo hoy, un mes, recién ahora se me terminó el mes sabático que me quise tomar. No, claro, un mes sabático. Me tomé un mes sabático. Discreto, digo, cuento, pero bueno, austero, esa es la palabra. Sí, me tomé un mes sabático. Costó, me hubiese querido tomar el mes viajando, pero bueno, me hice unas escapaditas igual. Pero bueno, en esta última semana justo se fueron presentando cosas que dije, bueno, sí, activar. Aguantarme un poquitito que estoy saliendo del mes sabático, pero dale, sí, me interesa. Así que tuve ese tiempo para latigarme con ¿qué? ¿No estás haciendo nada? ¿Te estás levantando tarde? Sí. Aparte que no me estaba levantando tarde, me estaba levantando a la hora de siempre. Sí. Miraba y digo, ¿y ahora qué hago? Y quizás a la hora estaba de nuevo durmiendo y digo, yo esto no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y después sí empecé a permitírmelo. Y bueno, y te encontrás caminando en el horario donde quizás no hay tanta gente por la calle, observando, pero bueno, me tomé mi tiempo. Bien, ¿y qué espacios o herramientas te están ayudando a transitar este momento? Bueno, la formación de constelación, la terapia, encontrarme con otro humor, con mi gente, con mi amiga, o sea, conectando de nuevo con la familia desde otro lado, no de, no, chao, me tengo que ir, no, bueno, los dejo porque mañana me tengo que levantar temprano. De repente digo, uy, y veo el acelere de los otros, claro. Como que estoy mirando todo un poco, wow, yo estaba así. Y bueno, y cuando estás como un poco en la parte quizás más holística o algo, es como que, y se te va también un familiar, como fue tipo... Entendés que la vida pasa por otro lado, claro, también. Da perspectiva en esas cosas que parecen adversidades, son tremendos mensajes de sabiduría, de despertares, ¿no? Sí, es vivir el hoy y tratarlo de vivir desde una forma más cálida. Más consciente. Más consciente. Sí. ¿Y qué te gustaría que otras personas supieran sobre esta transición, no? Sobre... Consejos para ese otro que nos está escuchando o mirando, ¿no? Que está en una situación parecida. Yo creo que en el fondo, la decisión siempre la tenés tomada. Cuesta, pero el primer impulso que te sale es el al que a veces hay que darle bola, perdón por hablar así. Pero bueno, uno entra en ese auto boicot a veces de que no. Y sí, y no está mal el vacío. En el vacío, nada, te sale la creatividad, te sale tu deseo, o sea, empezás a observar las cosas desde otro lado. ¿Me costó? Sí, no digo, pero tampoco tanto. A ver, a lo que pensaba que me iba a costar, que no voy a poder, estoy acá, chicos. Claro. Hay igual del otro lado, ¿viste? Cuando dice, bueno, y por años a veces procrastinando, ¿no? Esto que decías de me empiezo a dedicar a mí. ¿Sabes lo que los sueños que tenía? Eran esos. Mira, justo, me traes el agua y era tipo estar pasando por una pendiente así donde todo era agua y yo tipo así con el auto iba. No. Mirá. O de repente estar como en un mar inmenso y justo había una plataforma de cemento redonda y yo estaba paradita ahí mirando. No. Qué lindo, ¿no? Bueno, cuando uno está... Digo para esta gente que a veces quieren negar lo invisible, que es toda la información que tenemos a nivel de energías y que no se ve, ¿no? Llámese esotérico, metafísico. ¿Cuánta info te tiraron los sueños? ¿Cómo trajiste el tema sueños? La parte onírica siempre estuvo. La onírica impresionante y data concreta para terminar así el empujoncito que te falta, Jani, ¿no? No, y aparte, bueno, igual, o sea, hago terapia tradicional también y fui como desmenuzando todo esto, me permití ir al hueso, como le digo yo. Tocar fondo, sí, es eso, es silencio. ¿Y hoy cómo te definirías? ¿Con una imagen, una palabra, en el momento de hoy? No, yo a ver, no sé si me quiero definir como un poquitito más equilibrada entre lo que deseo y lo que hago. O sea, estoy trabajando mucho la genuinidad mía en ese sentido. O sea, ir un poquitito por eso, por escucharme más y quizás lo que quiero transmitir que sea posta, ¿viste? No sé.
Escuchándome y siendo coherente. Siendo coherente, sí, pero eso te lleva un montón de cosas, desde lo social, desde los vicios, entonces es como que cuesta, me estoy tomando mi tiempo, pero sé que voy por ese camino. Claro, es transitarlo. Sí, autoconocimiento. ¿Y algún consejo para esas personas que reciben, como fue tu caso, retiro voluntario, que reciben un dinero relevante de golpe y nunca tuvieron mucha cuestión de educación financiera? Para no caer en lo típico de decir, compro una propiedad. ¿De qué cuestiones de dónde te rodeas para eso? Para que ese capital también se multiplique. ¿Qué aprendiste? Esto, mira, hay todo un mundo que estoy descubriendo también, porque hablaste de educación financiera recién algo. Sí, a ver, o sea, la situación de cada uno es muy personal, por eso también estoy aprendiendo a escuchar, que es un montón. Es un montón, más que yo soy ansiosa y a veces, bueno. Sí. También es escuchar y ver la otra persona cuál es su realidad y qué necesidad tiene y cuál es su inmediatez. Entonces desde ahí quizás vas evaluando un par de cosas. Con respecto al tema de inversiones, sí, bueno, vi que hay diferentes tipos de organizaciones donde hay brokers que te dan una mano, te ayudan. Tenés que tener un perfil también. Yo soy conservadora, aunque no parezco, entonces quizás ahí no hay tanto riesgo. Me fui para el lado de las obligaciones negociables, quizás hay un par de fondos de renta fija. Bueno, hay un montón de cosas que digo, ay, yo estoy hablando de esto, ¿quién soy? pero es tu capital, ¿no? Uno puede tercerizar en alguien cierto conocimiento, pero no deja de ser tu capital. Y algo hay que entender para que mañana el asesorado diga, che, ¿me está mandando fruta el asesor que me ayuda? Es entrar en tema porque es tu plata. Si bien vos estás con un contrato o algo disponiendo, o sea, tenés que saber lo que te dice y qué es lo que te conviene a vos. Hay gente que es mucho más arriesgada, que la mete en fondos. Yo igual ya desde antes de dejar de trabajar, yo cobraba y ponía mi sueldo en un fondo común de inversiones para que se vaya generando hasta que se me debite para los pagos, las cosas, y hay un poquito de diferencia. Pero entre tenerla abajo del colchón o dejarla congelada... Total. Bueno, me encantó. Súper. ¿Algún consejo que te venga del corazón en esto de la coherencia hacia otros? Que esté en este momento de... me quedo con algo que ya me hace infeliz y no suelto por miedo, ¿no? Y uno lo que se pierde, creo que esto, volviendo al agua, a la imagen de la piscina... yo lo que digo es vivir el hoy y estamos de paso, entonces tenés que pensar si la estás dejando pasar o la estás queriendo vivir. Está bueno eso, como cierre. Me encantó como cierre. Sí, hermoso. Bueno. Gracias, Jani. No, por favor, gracias a ustedes por hacerme sentir cómoda. Gracias. Bueno, otro capítulo Reinventados. Espero ahí, oyentes. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Un abrazo.